Dios les bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes en su casa o a sus diferentes dispositivos electrónicos. Somos la Iglesia Casa de Fe, ubicados en el 1131 North Wilmington Boulevard, en la ciudad de Wilmington, California. Si estás cerca de nosotros, te invitamos a que nos visites. Y si no, gracias por permitirnos llegar hasta sus casas o, como dije, a los diferentes dispositivos de las redes sociales. Mi nombre es Sergio García, mi esposa Laura García, y les seguimos invitando a escuchar la palabra de Dios. Gracias. Esta mañana le decía a mi esposa, creo que hoy es el mejor día de la semana. No hay otro mejor día de la semana que este. A lo mejor tú te preguntarás, ¿por qué? Porque hoy es domingo. Y es el mejor lugar donde uno puede estar. En el lugar donde están tus demás hermanos. Es la mejor oportunidad que tenemos de adorar a Dios. Es el mejor lugar en todo el planeta Tierra. Es donde dejas de hacer otras cosas y decides tener ese encuentro con tu Creador. Alguien dijo, sí, pero entre semana yo también me encuentro con mi Creador. Sí, pero no con todos tus hermanos. Y mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y yo lo creo, que el domingo es el mejor día, el mejor momento, la mejor oportunidad que tenemos para estar juntos adorando al Señor. Y es ese tiempo que Dios nos concede, Dios nos regala, para que podamos expresar nuestro amor para con Él. Y es algo mejor que cualquier otro deseo en nuestra vida. Que separados de Dios nunca deseamos estar. No importa, ¿es un sacrificio? Claro, es un sacrificio. Alguien dijo, no, pero es que a la gente no le cuesta. Sí, a todos nos cuesta dejar las cobijas, dejar nuestra comodidad. Pero cuando sabemos el precio, el valor que tiene, hermano, todo vale la pena. Vale la pena dejarlo todo. Y gracias a Dios, gracias a Dios. Vamos a entrar a la exposición de las Escrituras en esta mañana, aún todavía por 26 minutos. Y el tema de la enseñanza es ¿qué dice la Biblia sobre la disciplina de un pastor? ¿Qué dice la Biblia sobre la disciplina de un pastor? Es interesante cómo por falta de este conocimiento se han cometido muchas atrocidades en la iglesia. Hay hombres que no deberían estar en el ministerio. No deberían estar. Pero el peligro es porque no hay iglesias bíblicas. Una iglesia bíblica no es solamente aquella que abre la Biblia y da un tema y ya listo, ¿no? No. Una iglesia bíblica es aquella iglesia que expone las verdades de las Escrituras, pero también vive las verdades de las Escrituras. Ahora, la disciplina de la iglesia generalmente va de un extremo a otro extremo. Hay iglesias que dicen que disciplinan a sus miembros, pero ellos no practican la membresía. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo vas a disciplinar a un miembro de la congregación si él no es miembro de la congregación? ¿Cómo? Eso es imposible. Y velo desde el punto de vista natural. Yo personalmente no puedo disciplinar a nadie que no sea mi hijo cuando ellos estaban bajo mi techo. No podía. Al menos que ejerciera la carrera de maestro, a lo mejor, pero ahora en este siglo XXI creo que tampoco es posible ya. En un gimnasio no te pueden dar un primer advertencia de que si lo sigues haciendo te van a correr del gimnasio la falla que hayas hecho. Si no eres miembro del gimnasio. Si no eres miembro del gimnasio, solamente te dicen vete. Por cuestión de mi trabajo, cuando la gente no obedece lo que yo les digo, yo les entrego un warning. Primer warning dice ahí. Si usted reincide, las placas de su auto ya han sido documentadas y la siguiente vez remolcamos su carro.
Si en lo natural eso sucede, ¿cuánto y más en la iglesia debe de suceder? Pero obvio, uno de los problemas es porque no se practica o no se vive una membresía dentro de la iglesia. Entonces, no me atrevo a disciplinar a nadie porque, bueno, pues antes están llegando, ¿no? O no me atrevo a disciplinar a nadie para que, bueno, pues no se vaya. Y que de alguna manera o de otra siga asistiendo a la congregación. Platicando con un joven, yo le preguntaba, ¿por qué para ti es importante una iglesia bíblica? Y él me decía, porque yo en la iglesia bíblica estoy buscando la disciplina eclesiástica. Nota la respuesta, estoy buscando la disciplina eclesiástica. Ningún creyente puede vivir sin disciplina eclesiástica. Ningún creyente. Es como ningún niño puede vivir sin disciplinarse. Por eso de pronto tenemos niños malcriados. Porque hubo gente que no los crió bien. Y los mismos padres se quejan, ¿no? Mira, este niño malcriado. Bueno, pues date vergüenza a ti porque tú no lo criaste bien. Entonces, algunas iglesias no ejercen o no existe la disciplina en sus congregaciones. Y al no existir esta disciplina en las congregaciones, la iglesia cae en desobediencia y en pecado. Pero por el otro lado, hay algunas iglesias que quieren ejercer ciertas disciplinas en la congregación y se convierten en policías de los miembros y ellos mismos tal pareciera que improvisaran una corte y de pronto se encuentran violando muchos de los principios bíblicos de las Escrituras. La iglesia no debe de ser un policía. En mi dialogar con algunas personas dentro de los hermanos de Casa de Fe, yo les he dicho, yo no te puedo prohibir que hagas tal o cual cosa. No es mi competencia prohibirte. No es mi posición. Hay pastores que dicen, bueno, es que yo soy tu padre espiritual. Bueno, no, yo no creo en la paternidad. Porque todos somos iguales. Lo diferente es la función. Yo soy un miembro igual contigo, soy miembro de la congregación, pero mi función es pastorear. Eso es lo que hace la diferencia solamente. ¿Me explico? Aquí no hay una dictatoría, aquí no hay un padre espiritual. Aquí lo que hacemos es discipulamos a la gente para que se conviertan en discípulos de Cristo. Mateo 28 dice, id y haced discípulos, no ir y haced hijos espirituales. Discípulos, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he dicho. Entonces yo no puedo prohibir a nadie nada. Puedo aconsejarles. Esto que tú estás haciendo no es sabio. Te va a producir consecuencias. Y de pronto no tenemos la magnitud de las consecuencias que las cosas producen. La responsabilidad de cada uno de nosotros es atender al consejo. La responsabilidad no es, dime todo lo que vas a hacer, no. Muchas de las ocasiones es muy sabio pedir consejo. Muy sabio pedir consejo. Entonces muchas personas o muchos miembros de las iglesias terminan convirtiéndose en policías de la congregación. Dentro de las Escrituras, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo disciplinó a algunas personas que merecían disciplina. Desde el inicio de la iglesia vemos cómo por medio del apóstol Pedro Dios empleó la disciplina en la congregación, matando a 2 personas. Pero se ha creído por mucho tiempo que solamente los miembros son los que tienen que ser disciplinados. Y ese es un error. Porque los pastores, los líderes, también necesitan ser disciplinados. Las disciplinas que se ejecutan dentro del núcleo de la iglesia deben ser disciplinas que se llevan a cabo dentro de la iglesia. ¿A qué me refiero con eso? Si un miembro es disciplinado en la congregación,
ese miembro debe de permanecer en la congregación. Ahora, ¿por qué debe de permanecer en la congregación? Porque es miembro de la congregación. Y se está utilizando la disciplina para corregir aspectos de su vida. Los pastores o líderes que sean disciplinados también deben de permanecer en la congregación, porque son miembros de la congregación. Tristemente, cuando un miembro es disciplinado, cuando un pastor es disciplinado, el miembro, el pastor, se va a otra iglesia. Bueno, en aquella otra iglesia no conocen la condición en la que llega esta persona. Y como no ha corregido esa área donde necesita corrección, llega a la otra iglesia y se sigue comportando de la misma manera. Y de pronto tendremos o tenemos en nuestras iglesias gente pecadora deambulando de iglesia en iglesia. Si aquí me disciplinaron, me voy a la iglesia de enfrente. Mientras no se den cuenta por qué me disciplinaron, todo está bien. El día que se den cuenta, entonces a lo mejor me empiezan a llamar la atención, me muevo a otra iglesia y de ahí me muevo a otra iglesia y ando deambulando de iglesia en iglesia. O sea, pecadores de iglesia en iglesia. No sé si ustedes están familiarizados con ese término que dice la gente, todas las iglesias son iguales. Cuando hablan de una manera despectiva. Todas las iglesias son iguales. Tienen razón. Mucha razón. ¿Sabes por qué? Porque no hablamos de membresía, no ejercemos una disciplina bíblica y no nos sometemos a una disciplina. Y vamos de lugar en lugar haciendo lo mismo. Por eso es que todas las iglesias son iguales. Porque es la misma gente que está llegando y que está haciendo los mismos desórdenes. ¿Cuándo se va a detener esto? Cuando cada líder, cada pastor, cada anciano, cada obispo esté predicando la verdad de las Escrituras, cuando se esté ejerciendo en la iglesia la verdad de las Escrituras y cuando la congregación y el pastor entendemos que nos debemos a una iglesia y que merecemos o necesitamos disciplina bíblica. Ahora, este pasaje que nosotros vamos a leer establece protecciones cruciales para los líderes de la iglesia, mientras mantiene su responsabilidad ante la comunidad. Y vamos a ver 1 de Timoteo, capítulo 5, del versículo 19 al 22, donde Pablo trata la disciplina de los líderes de la iglesia. Más bien hasta el versículo 21, el 22 habla de otra cosa. Y es triste cuando un miembro de la iglesia necesita ser disciplinado, pero aún es más triste cuando un líder espiritual falla y necesita ser disciplinado. A veces no nos gusta disciplinar a nadie por la tristeza que causa, pero es más doloroso poder disciplinar a un líder, a un pastor de la congregación. Ahora, aquí está el asunto, queridos hermanos. ¿Por qué a veces es difícil poder disciplinar a un pastor o a un líder? Porque no se ha entendido que la iglesia no es de ese pastor. El pastor no ha entendido que esta no es su iglesia. Los miembros no han entendido que no es la iglesia del pastor. La iglesia es de todos los santos que se reúnen en ese mismo lugar. El pastor tiene que dejar de pretender que es su iglesia. No, esta no es mi iglesia. Por más de una vez yo les he dicho, si algún día Dios me mueve de este lugar, yo solamente me llevo mis cosas personales. Si Dios me mueve, lo dudo. Y no lo dudo porque se piense que es mi iglesia, no. Porque yo creo que Dios establece a hombres fieles para el ministerio. Eso es lo que yo creo. Como también creo que Dios establece a miembros
en una congregación por un principio divino. Si un pastor se tiene que mover de congregación, tiene que haber razones de mucho peso. Mucho peso. Estaba escuchando a un pastor que decía, bueno, donde la iglesia que yo estoy pastoreando me pagan tanto. Y si me muevo para Virginia, allá me están ofreciendo casa, carro, aseguranza y me están doblando el salario. Entonces, ¿cuál es la razón que se está moviendo el pastor? Por una cuestión económica. Entonces, puede haber lucro dentro de la iglesia. ¿Verdad que sí? Ahora, si un miembro de la congregación se mueve a otro estado por las mismas razones, creo que la situación no está correcta. ¿Por qué? Porque lo que acabo de decir, tanto el pastor como los miembros, los laicos, son miembros de una iglesia local. Lo mismo que se requiere de un laico, se requiere de un pastor. Al pastor se le exige más. Pero son las mismas condiciones. Si a un laico se le debe de disciplinar, a un pastor se le tiene que disciplinar. No hay cambio. No hay excepciones. Hace 8 días nosotros estudiábamos, la única diferencia pudiera ser que a los que predican, sirven a la obra, hay que estimarlos por causa de su trabajo. ¿Verdad que sí? Solamente por causa del trabajo que hacen. Pastorear la congregación. Pero de ahí hay una igualdad. Hay una igualdad. Ahora el problema radica que es muy difícil de pronto poder disciplinar a un pastor porque es el único pastor. Se cree dueño y si decimos algo, ¿quién se queda? El pastor se muere, se acaba la iglesia. El pastor peca, la iglesia se divide. ¿Por qué razón? Porque no se está llevando a una iglesia bíblica. La iglesia bíblica es una pluralidad de ancianos. La carga no recae solamente sobre un anciano. Hay otros pastores para poder disciplinar al pastor. También está la congregación, donde la congregación, si está viendo que hay una acusación sobre el pastor, debe de expresar esa inquietud. Y ahorita la Biblia nos va a decir de qué manera. Pero en el mayor de los casos, si un miembro ve que el pastor está haciendo algo que es indebido, el miembro termina retirándose de la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué el miembro se tiene que ir si el que está haciendo mal no es el miembro, es el pastor? ¿A quién hay que disciplinar? Es al pastor, no al miembro. No sé si me estoy explicando. Pero el miembro termina yéndose. Ahora, la cuestión es la siguiente. Si el miembro termina yéndose, ¿a dónde deja al resto de sus hermanos? A la deriva. A la deriva. Por eso es muy importante que todos entendamos estos principios bíblicos. Hombres anhelando el obispado, teniendo una pluralidad de ancianos, entendiendo que tanto los laicos como el pastor son miembros de una misma congregación, donde nos debemos mutuamente, entendiendo que el que tiene que ser disciplinado o por última instancia tiene que abandonar la iglesia es el que está pecando, no el que está bien. Al menos que haya una resistencia muy fuerte del lado del pastor y que no tengas otra alternativa más que salir. A lo mejor tú puedes decir, bueno, ¿y usted qué pasó? Yo me salí de una congregación, pero antes de yo salirme, yo tuve que estar hablando en diferentes juntas con los diferentes ancianos de la congregación. Con los diferentes ancianos de la congregación.
Fueron muchas noches, muchas juntas, a tal grado de que ellos no estaban dispuestos a reparar sus problemas. No estaban dispuestos a reparar sus problemas. A mí no me dieron otra alternativa. Ellos me dijeron, quédate, te mandamos una semana para que aprendas lo que nosotros estamos haciendo. Yo les dije, eso es herejía lo que están haciendo. Tuve que dejar la congregación. Pero yo agoté todos los recursos habidos y por haber. Por eso yo tuve que salir. Entonces, tenemos que entender el principio bíblico. Y la tristeza que agobia todas estas crisis que vemos nosotros en la iglesia se encuentra por un pobre liderazgo. El apóstol Pablo estructura sus instrucciones en torno a 3 principios fundamentales en estos versículos. Número 1, la protección contra acusaciones falsas. Número 2, la disciplina pública de los culpables. Número 3, la imparcialidad en el juicio. Y mi intención en esta tarde es poder contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué enseña el apóstol Pablo que no se debe aceptar una acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos? Si un anciano es culpable de mala conducta, ¿por qué debe ser reprendido delante de otras personas? ¿Por qué son necesarias las preocupaciones de los versículos 21 y 22? ¿Cuáles son las situaciones que Pablo está tratando de evitar? Ese es mi propósito en la exposición de este sermón. Y vamos a leer primera de Timoteo, capítulo 5, del 19 al 22. Contra un anciano, no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. La proposición que tengo para el día de hoy es: la salud de la iglesia depende de un liderazgo que se mantiene bajo proceso de rendición de cuentas juntos. Una disciplina pública ejemplar y una selección cuidadosa de nuevos ministros. Y quiero compartir estos versículos en 4 puntos importantes. Número 1, tú lo tienes en tu flyer: protección contra acusaciones infundadas. Número 2, disciplina bíblica. Número 3, imparcialidad en el juicio. Y número 4, un nuevo líder. Señor, te doy gracias en esta hora. Pido que tú me puedas ayudar, que mi mente esté clara, esté limpia, para poder compartir solamente tu palabra y nada más que tu palabra, y que podamos juntos salir edificados, pero sobre todo satisfechos del saber que tú nos has hablado en esta tarde, y que esto nos ayude, Señor, a poder tomar el valor de juntos ser disciplinados. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Punto número 1, protección contra acusaciones infundadas. El versículo 19 dice: contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. El comentario del apóstol Pablo sobre presentar cargos contra un anciano se basa en Deuteronomio 17:6. Dice: por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Deuteronomio 17:15. No tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ahora, esta exigencia no es absolutamente nada arbitraria. ¿Por qué razón? Porque nadie está libre de ser acusado de algo que no ha hecho. ¿Estamos conscientes con eso? Nadie está libre de ser acusado de algo que no ha hecho. Aunque este es un hecho cuando se trata de hacerle daño a una persona, inclusive se pueden comprar hasta testigos falsos. Es el caso de Esteban, Hebreos capítulo 6, versículo 11. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que
le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces es muy fácil que una persona pueda venir a acusar a alguien por algo que no ha cometido. Aunque también bien es cierto, aunque sea en boca de 2 o 3 testigos, estos testigos pueden confabularse con esta persona simple y sencillamente para dañar la reputación de alguien. En este caso, como estamos hablando de los pastores, no es muy extraño que también pueda haber confabulación para dañar la reputación de algún pastor. Y a través de la historia nosotros lo hemos podido ver. Ahora, bien es cierto que si la Biblia, hace 8 días nosotros pudimos ver cómo la Biblia manda el sustento de estos pastores, también la Biblia el día de hoy nos está hablando o nos va a hablar cómo los pastores deben de ser disciplinados. Porque si bien es cierto que debe haber un apoyo, también debe haber una, no sé en español cómo se diría, accountability, una rendición de cuentas. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Entonces, es requerido que los pastores deban de ser también disciplinados. Ahora, lamentablemente, tú y yo lo sabemos, que no todos los ancianos, o sea, no todos los pastores son irreprensibles, como dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Que el obrero debe de ser irreprensible, que cuando, no dice que no se le acuse, sino dice que cuando se le pusiera una acusación, después de hacer las investigaciones, se encuentre inocente. Peor de los casos, culpable. Pero nosotros sabemos que es muy lamentable el saber que no muchos ancianos son irreprensibles. Es muy importante entender, o es muy necesario entender, cómo la vida de estos siervos, muchas de las ocasiones, es muy criticada. ¿Por qué razón? Todo mundo está viendo la conducta, la vida de un líder. Algunas personas buscan algunas fallas, especialmente aquellos que no conocen al Señor. No sé si te has encontrado con personas que dicen, no, pero el pastor de tal iglesia, fulano de tal, aunque nunca hayan asistido a esa iglesia, dicen, mira, se robó, y mira hizo, y mira aquí, mira allá, hay una mujer acá, y una mujer allá. Muchas de esas acusaciones son falsas. Hace tiempo salió por las noticias la crítica que se le hacía a un pastor por el valor de su reloj. Se hicieron las investigaciones y el reloj no valía lo que esa mujer estaba diciendo. Ahora, no se puso a ver el sermón, se puso a ver el valor del reloj. El mío vale $19.99. Cuando un cristiano no acepta el liderazgo de un anciano, posiblemente pudiera acusarlo injustamente. Hay otras personas que posiblemente pudieran malinterpretar alguna acción. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente por tratar de querer hacer daño. Por eso es que es muy importante que cada uno de nosotros debemos esforzarnos para conocer todo el caso antes de tomar alguna decisión que pueda afectar profundamente la vida del pastor, la vida de la familia del pastor, su testimonio, la congregación y el evangelio en general. Por eso la recomendación del apóstol Pablo es: no aceptes ninguna acusación hacia ningún anciano si no es por boca de 2 o 3 testigos. Ahora, es muy interesante, hermanos, que debamos notar que un pastor, un anciano, un líder de la congregación no debe participar en la crítica de otro líder de la iglesia. O sea, en pocas palabras, no debe de andar de chismoso. Esa es la aplicación. Los pastores tienen que enseñar a la congregación con el ejemplo. Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. ¿Cómo se debe mantener la unidad? Posiblemente va a existir alguna falta en algún pastor. Entonces, es necesario ir a hablar personalmente con el acusado, como Cristo nos enseñó en Mateo 18:15. También el apóstol Pablo lo mencionó en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Y tentado en qué? En la misma cosa. Romanos 2:1. Tú que juzgas, terminas haciendo lo mismo que juzgas.
Después Mateo 18, nosotros lo sabemos, nos da más pasos para seguir. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Y si no te escuchare, trae a un testigo para que entonces puedas nuevamente volver a exhortar a ese hermano. Mateo 18 nos da más pasos a seguir en el caso de una negación. Ahora, es importante, en una pluralidad de ancianos, es muy importante que los mismos ancianos sean responsables mutuamente de exhortarse, corregirse y apoyarse los unos a los otros. En este caso, si es que solamente hubiera un solo anciano, un solo pastor, es muy importante que hermanos de la congregación que han sido reconocidos de buen testimonio puedan venir y tratar ese asunto con el pastor y hacerle ver cuál es el problema a tratar. ¿Me explico? Eso debe acontecer, hermanos. Si no hubiera más pastores en la congregación, que eso no es saludable, pero si no hubiera más pastores, hermanos maduros de la congregación deben venir y hablar con el pastor y hacerle ver el error, la falla, el pecado, lo que sea al pastor en amor para corregir ese aspecto de su vida. Pero el mandamiento es claro. No aceptes acusaciones a la ligera. No aceptes acusaciones a la ligera. Número 2, disciplina bíblica. Versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Cuando se comprueba que un pastor ha pecado, la reprimenda debe de ser pública. ¿Me escuchas? Pública. Cuando el pastor ha cometido pecado, la reprensión debe de ser pública. ¿Por qué debe de ser pública? ¿Cuál es la naturaleza de la reprimenda pública? Porque esa reprimenda lo que pretende alcanzar es el arrepentimiento de la persona. Cuando esto se practica en la iglesia, y si el pastor está viviendo en pecado y él sabe que él va a ser reprendido públicamente, antes de que llegue el momento de la reprensión pública, eso puede hacer que él venga en arrepentimiento. ¿Me explico? Y si no se arrepintiere antes de la reprensión pública, posiblemente cuando la congregación sepa del pecado del pastor, entonces eso constriñe su corazón y eso pueda producir arrepentimiento en la vida del pastor. ¿Pero qué crees? El pastor no se tiene que ir de la iglesia. ¿Por qué razón? Es como el miembro. Si se disciplina a un miembro, el miembro usualmente se va a ir de la iglesia. Pero ¿por qué no es sano? Ni uno ni el otro. ¿Por qué no es sano? No es sano porque ¿quién se va a dar cuenta de su arrepentimiento? ¿Quién se va a dar cuenta de su restauración? ¿Quién se va a dar cuenta de los frutos dignos de arrepentimiento? ¿Quién se va a dar cuenta de lo que él está haciendo para su santificación? ¿A quién le va a rendir cuentas sobre su pecado? Sobre el pecado cometido. ¿A quién le va a rendir cuentas? Si se va, a nadie le va a rendir cuentas y va a andar caminando solo por el mundo, de iglesia en iglesia, posiblemente cometiendo los mismos pecados y contaminando las iglesias. Eso tiene que suceder. El pastor no se tiene que ir de la iglesia. Tiene que haber una reprensión pública. ¿Cuál es el fin de la reprensión pública? Que los demás teman. Los demás teman. Ahora, haciendo referencia a otros pasajes bíblicos de la corrección de Dios, es con el fin de advertir a aquellos que aún no han pecado de manera similar para que no lo hagan. Si una persona no ha pecado de una manera similar y él escucha la reprensión que se le hizo a este pastor, entonces cuando él escuche, él va a decir, wow,
Esto es serio. Tratar con Dios es serio. Entonces, por ningún momento, por ningún motivo, voy a albergar ningún tipo de pecado dentro de mi vida. Ahora también más adelante vamos a ver que también la reprensión tiene que ver con los suyos. Si el pastor no está viviendo en pecado, pero no está haciendo un buen ejemplo, y si hay una pluralidad de ancianos, los ancianos tienen que reprender a ese pastor en nivel de ancianos, para que también los otros ancianos teman. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, el asunto es que Dios siempre ha responsabilizado a los pastores de su pueblo de ser un modelo de piedad para que a los que dirigen puedan imitar su fe. También Dios quiere que los líderes, los pastores, puedan ser corregidos, puedan ser reprendidos, para que también sirva de modelo para aquellos hermanos que de pronto no están viviendo de acuerdo a los estándares de las Escrituras. Ahora déjame decirte, tanto para el laico como para el pastor, a la hora de reprensión siempre se tienen que utilizar medidas bíblicas cuando uno de los dos fallan. No es una suposición, siempre tienen que usarse las medidas bíblicas. ¿Por qué razón? Porque el nivel espiritual de la iglesia, el respeto para el liderazgo y el testimonio para la congregación siempre debe mantenerse. Siempre debe mantenerse. Siempre debe haber un alto nivel en la congregación. Un alto nivel espiritual en la congregación. Y eso depende de cada uno de nosotros. Como yo lo dije en el principio, los pastores no son policías de los hermanos. Los pastores son responsables de cómo se procede dentro de la congregación. Pero cada uno de nosotros somos responsables cómo vivimos en mi casa, cómo vivo en mi trabajo, cómo vivo con mi familia, cómo vivo en la calle, cómo vivo en la escuela. Yo soy responsable de mi comportamiento, porque mi comportamiento en esas áreas también va a determinar el nivel espiritual dentro de la congregación. De lo contrario, soy un hipócrita. Si vivo aquí de una manera y allá afuera me comporto de otra manera, soy un hipócrita. Pero también tiene que haber un respeto hacia el liderazgo. Que el liderazgo no está exento de ser reprendido. El liderazgo no son los intocables, no son los superhéroes, no son los superestrellas. Porque muchos pastores usan ese texto, no toquéis al ungido. ¿Y qué tal si no es ungido? No. La Biblia habla de la reprensión hacia los pastores. Debe haber un respeto hacia el liderazgo y el testimonio de la congregación en la comunidad. ¿Saben que muchas de las ocasiones, por culpa de nuestro comportamiento como miembros, la gente estigmatiza a la iglesia? O sea, dicen, mira, allá en la iglesia los dejan hacer esto. Espérame. El hecho de que un miembro de la congregación haga algo indebido fuera de la congregación no significa que todos los miembros de la congregación hagan lo mismo. ¿Sí me explico? No significa. El hecho de que alguien esté portándose mal, esté viviendo una vida perniciosa, no significa que Casa de Fe deje que los hermanos hagan otra cosa. Pero desafortunadamente, la comunidad, al ver el comportamiento de una persona, entonces ellos dicen, ya ves, allá en la iglesia los dejan hacer tal o cual cosa. No, hermanos. Cada uno de nosotros somos responsables del testimonio de la congregación en la comunidad en la que nosotros vivimos. Ahora, el versículo 20 claramente está diciendo, si este pastor se le comprueba que está persistiendo en pecar, es necesario reprenderlo y exhortarle para que cambie su comportamiento. O sea, hermano, te recomendamos que no hagas eso. Estimado pastor, estimado anciano, si está la pluralidad de ancianos, de pastores, voy a usar pastores para que podamos entender. En la pluralidad de pastores, hermano pastor, estás cometiendo esto no debes hacerlo, mira, échale ganas. Ok, gracias por advertírmelo, voy a cambiar. Asunto terminado. Hermano, creo que no estás entendiendo. Te dijimos que no lo hagas.
Entonces viene una fuerte reprensión contra este pastor, a tal grado de que se le puede poner una disciplina temporal. Bueno, por este tiempo tú no vas a estar ministrando, siéntese, hasta que no haya un cambio de conducta en tu vida. Si persistes en pecar, entonces, y se convierte en un pecado, no en una actitud de conducta, sino en un pecado, entonces hay que decirlo públicamente. El versículo 20 es claro. Si se comprueba que el líder persiste en pecar, es necesario reprenderlo. Ahora, esta reprensión no es lo mismo, no es el mismo vocablo en 1 de Timoteo 5:1. No reprendas al anciano, no es la misma reprensión, no es la misma. Esta reprensión del versículo 20 incluye la idea de censurar al pastor. Censurar al pastor. Esto tiene el sentido de amonestar a alguien fuertemente, utilizando argumentación para convencer y refutar lo que está haciendo mal. El del 5:1 es exhortación: no golpees al anciano con tus palabras, sino exhórtale, anímalo y hazlo como si estuvieras hablando con un padre. Pero en este 5:20 es censura a este hermano, amonéstalo fuertemente. ¿Sabes por qué? Porque él es de influencia para la congregación. Él es de influencia para la congregación. Ahora, la frase para que repréndelo ante todos, para que los demás teman, hace rato yo se los había comentado, esta frase de demás sugiere que son líderes de su propia categoría. O sea, si son la pluralidad de ancianos, hay que amonestarlo en frente de los demás. En esas juntas ministeriales hay que reprender ahí al pastor en frente de los demás pastores. Hermano, lo que estás haciendo no es correcto. ¿Para qué? Para que los demás pastores entiendan que el ministerio que se está llevando en la iglesia es serio, hermanos. Es serio. Déjame decirte, hermano, mira, y perdóname que de pronto meta este paréntesis así. O a lo mejor así. Porque no es así. Con todo amor y cariño yo te lo digo. Nosotros no venimos a jugar a la iglesita. La iglesia Casa de Fe, tú podrás la ver como tú quieras. Pero esto es serio. ¿Sabes por qué? Porque estamos tratando con cosas del reino de Dios. Fuera mi negocio de motivación, fuera mi changarro, fuera mi tiendita, fuera mi salón de clases, fuera lo que tú quieras. Entrémosle al relax. Ahora, súper. No importa cómo lo hagamos. No, esto es serio. Esto es serio. El hecho de que posiblemente algunos no vean que esto es serio, eso no significa que esto no es serio. Esto es serio. ¿Sabes por qué? Es la palabra de Dios. Se trata del reino de Dios. En serio predicamos la palabra de Dios. En serio nos esforzamos para vivir de acuerdo a las ordenanzas de Dios. En serio estamos haciendo las cosas para que honren el reino de Dios, para que honren el nombre de Dios. En serio estamos dedicados al ministerio. En serio venimos a la iglesia. En serio cantamos. En serio escuchamos la palabra. En serio hacemos todo lo que estamos haciendo aquí. Y si yo estoy hablando de disciplina a los pastores, es en serio. Es serio. El hecho de que posiblemente alguien la tome así como que relax, y en la iglesia yo puedo hacer lo que yo quiera y nunca me han dicho nada, aguanta, hermano, aguanta. Ahora, yo no quiero hacer de esta iglesia un secot. ¿Saben lo que es secot? ¿Verdad? La cárcel de Salvador. No. Sí, mira, si el Señor no obligó a los que escribieron la palabra, los que escribieron las escrituras, no los obligó, no los forzó a usar su puño para que ellos escribieran la revelación de Dios, sino que el mismo Dios respetó su personalidad, su cultura, su espacio, su tiempo. ¿Quién soy yo para invalidar tu persona? ¿Quién soy yo para no respetar tu personalidad? ¿Quién soy yo para no respetarte como persona que tú eres? Yo soy un don nadie. Pero eso no significa que nosotros hagamos lo que querramos.
Y no estoy hablando de nada en particular, ¿eh? No estoy hablando de nada en particular, para que nadie se sienta aplaudido, ¿eh? Lo estoy hablando por el contexto del mensaje que traigo. Que esto es serio. Esto es serio. Bromeamos con gusto. Reímos con gusto. Comemos con gusto. Estudiamos con gusto. Pero eso no quita la seriedad. ¿Sí me explico, hermanos? Vuelvo a repetir, no es nada en contra. Solamente, por eso dije, son paréntesis grandote que yo estoy haciendo, ¿no? Porque esto es serio. Si esto que es sagrado no es serio, entonces ¿qué sí es serio en nuestra vida? ¿Qué sí es serio? De aquí estoy hablando de mi salvación, estoy hablando de mi eternidad, estoy hablando de la eternidad tuya, estoy hablando de lo más grandioso que Jesús vino a hacer en la tierra, salvarnos para hacernos conforme a su Hijo. Pablo escribe a Timoteo que Timoteo era uno de los líderes de la iglesia, sobre la manera en que los pastores deben de tratar distintos problemas en la iglesia. Es lógico pensar que el pastor que ha pecado debe ser reprendido delante de todos los líderes para que los demás teman y aprendan a obedecer a Dios, ¿verdad que eso es normal? Es lo más normal. Ahora no se va a tomar la misma medida en todos los casos, por eso yo digo, si el pastor está cometiendo algo que a lo mejor sea imprudente, algo que no sea completamente pecaminoso, algo que sea una actitud de conducta, algo que sea algo, pues bueno, vamos a hablarlo entre ellos, entre nosotros. Pero cuando ya se trata de un pecado, me explico, un pecado, entonces, y él persiste en pecar, tiene que hacerse público. Tiene que hacerse público. La misma manera que se disciplina a un laico de la congregación, es la misma manera que se debe seguir el mismo proceso para disciplinar a un pastor. Mateo 18, del 15 al 17, Gálatas 6.1, Primera de Corintios 5 y Tito 3.10. De la misma manera. No hay excepciones. Como dije hace rato, muchas de las ocasiones, el líder tendrá que retirarse del liderazgo. ¿Sabes por qué? Porque ya no cumple los requisitos de ser pastor. Si un pastor cae en adulterio, como dice las escrituras y como dice el americano, forever and ever, no puede ser pastor. Jamás en su vida. Jamás en su vida. Porque uno de los requisitos para el pastor es que sea marido de una sola mujer. Y él ya no fue marido de una sola mujer. Pero si se arrepintió y ya pasaron 10 años, lo siento, se le acabó el corrido. Que se dedique a limpiar las bancas de la iglesia, que se dedique a dar una clase, enseñar una clase en la escuela dominical, en un discipulado, pero volver a tomar el púlpito no puede volver a hacerlo. No puede. Sin embargo, nosotros podemos ver muchos pastores que han pecado y siguen de pastores y se arrepintieron y siguen. No. Tendrá que retirarse del liderazgo. Es ahí donde se valora el liderazgo. Es ahí donde se ve. Es donde la congregación dice calidad de líderes que nosotros tenemos. ¿Por qué? Por su conducta. Ahora este pastor ya no puede ser ejemplo de la grey, ¿verdad? Ya no es ejemplo de la congregación. La iglesia lo va a amar, sí. Lo va a respetar, sí. Va a comer con él, sí, después de su arrepentimiento, ¿verdad? Antes hay reglas también. Todo aquel que llamándose hermano ande impudamente, con el tal ni comáis. Una separación completa. Escúcheme, una separación completa. A veces esas separaciones son dolorosas. En serio, hermano. A veces cuando te encuentras con alguien que se dice ser cristiano y anda caminando mal, y tú te tienes que separar de él, a veces esas separaciones son muy dolorosas. Y hay que hacerlo porque si no, entonces, ¿cómo Dios va a poder tratar en su soledad con él? Si él sigue pecando y siente que nada ha perdido, entonces, ¿cuándo va a venir al arrepentimiento? Jamás.
Y si hubiera una comunicación, la comunicación sería, te sigo invitando al arrepentimiento. Pero dice con el tal Nicomaís. En el peor de los casos, queridos hermanos, si este pastor no reconoce su falta y no tiene un espíritu de arrepentimiento, no podrá seguir en la congregación de los santos. Es hasta cuándo se debe de expulsar a ese pastor de la iglesia. Así como se expulsan a los miembros de la iglesia cuando ellos no quieren cambiar su conducta hasta que se ha terminado todo lo que dice Mateo 18. Y no quieren, hay que tomarlos por gentiles y publicanos. Como dijo el apóstol Pablo, yo hubieran sacado de entre vosotros a ese perverso. El que se estaba metiendo con la mujer de su padre. De la misma manera, si el pastor continúa queriendo vivir en pecado, tiene que ser expulsado de la congregación. No puede estar más en comunión con la congregación. Y si hay alguien que de pronto a escondidas se ve con él, no lo dudes, que esa persona va a terminar pecando igual que esa persona. Es muy interesante cuando el versículo dice a los que persisten en pecado. El apóstol Pablo está hablando de alguien que está persistiendo. Esto nos lleva a la idea de que tuvieron que haber sido advertidos, ¿sí? Ya alguien les advirtió, y alguien les dijo, no hagas esto. Ellos continúan haciéndolo. No cambia su comportamiento. En lugar de aceptar la exhortación, se mantienen en rebeldía de su pecado o la práctica de su pecado. Entonces la idea es que contra un anciano no se debe recibir acusación sin base, pero tampoco, por el hecho de ser un pastor, puede mantenerse en una vida impropia delante de la congregación. Eso no le da derecho. Ahora, es muy triste saberlo. De pronto, cuando en una ocasión salimos a repartir tratados, llegamos a una iglesia aquí en Wilmington, y a mi esposa le dijeron, es que ya no sabemos qué hacer. El pastor ya se ha metido, ha violado a una señorita, una menor de edad creo, y se metió con una hermana y está viviendo mal, y todavía está en el pastorado, y la gente sigue llegando a esa iglesia. No te estoy predicando cosas que no sean verdades, hermano. En esta ciudad ha sucedido eso. Punto número 3, imparcialidad en el juicio. Versículo 21, te carezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. El mandato de Pablo de evitar la parcialidad en el juicio refleja las instrucciones a Timoteo, que debe guardar esas instrucciones sin prejuicio. ¿Por qué razón? Porque Timoteo debe de asegurarse que la justicia sea equitativa y que nadie reciba un trato preferencial basado en las relaciones personales o en la posición social. O sea, es que este es mi cuate. Es que ese es el pastor de la iglesia y cómo lo reprendemos. Es el que más sabe. ¿Cómo le hacemos? Si es el que más tira a la gente. Es el que más unción tiene. ¿Cómo le hacemos? En el peor de los casos, ¿verdad? Cuando se trata de un hermano de la congregación, es el que más diezma. ¿Cómo lo reprendemos? Si se va, pues se va el diezmo. Un pastor me decía, ¿cómo reprendo a este hermano? Si todos los de la iglesia, casi el 70% es su familia, yo reprendo a este hermano, se van todos y la iglesia me queda vacía. Pues quédate con 2, hermano, y haz una reunión en tu casa. Pero el apóstol Pablo nos está llamando a no hacer nada con imparcialidad. ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil ser comprensivos con personas que están cerca de nosotros. Es fácil ser comprensivo con personas que nos han hecho bien. Es fácil ser comprensivos con personas con las cuales nosotros sentimos confianza. Pero por el otro lado, también es natural ser impaciente con una persona que no nos simpatiza. No me cae bien y soy bien impaciente con él. Podemos favorecer a una persona de cierto nivel social y ser más estrictos con otros. Es la razón por la cual Pablo ve esta debilidad y exhorta que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es lo mismo que el apóstol Pablo encargó a Timoteo para corregir los desórdenes en la iglesia de Éfeso.
Y esto era para restaurar la sana doctrina, impidiendo la transmisión de falsas por medio de maestros mentirosos. Estos maestros mentirosos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hay que llamar estos a cuentas, que no hagan lo que distribuyendo falsas enseñanzas. Es una tarea difícil, sí. Es una tarea difícil. Creo que es la tarea más difícil de todo pastor, poder exhortar a los hermanos. Por tanto, el apóstol quiere llegar a que sus colaboradores puedan entender lo que él estaba diciendo. Es la razón por la cual en Hechos 20:28 el apóstol Pablo manda a traer a los ancianos de Éfeso y les dice, tened cuidado de vosotros y del rebaño. Tengan cuidado. Es muy importante mantener la sana enseñanza, la sana práctica. Y algo que es importante también, el apóstol Pablo menciona delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Estos ángeles escogidos, tal pareciera que es lo mismo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4:9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como pastores, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. 1 Corintios 11:10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y los ángeles escogidos pudiera ser la idea de aquellos que no se vinieron con Satanás en la revelación de Satanás. Entonces, Pablo tiene que hacer las cosas sin parcialidad por causa de Dios, del Señor Jesucristo y de sus santos escogidos. Y esto nos lleva a terminar con el punto número 4, un nuevo líder. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. La imposición de manos constituye un acto de apartamiento para un cargo o oficio en la iglesia. Esta imposición de manos no debe realizarse apresuradamente, ya que la ordenación debe basarse en el crecimiento espiritual demostrado de la persona. Ejemplo, nosotros estamos necesitando un pastor, entonces rápido, a ver, ¿quién tiene más tiempo aquí? Fulano de tal, pase, vamos a ir como pastor ahora. Señor, este es el nuevo pastor de la congregación. El apóstol Pablo dice, no debes hacer eso. No debes hacer eso. Primero, si va a ser pastor, tienes que ver que está cumpliendo todos los requisitos de características. 1 Timoteo 3:15, Tito 1:5. El que anhela obispado, buena obra desea, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, prudente, casto, respetuoso, para ser pastor. Y luego sea tenido a prueba. No debe ser a la ligera, no un neófito. O sea, el que quiera ser pastor tiene que tener ¿qué? Estudios teológicos. ¿Por qué? Porque después terminamos diciendo cualquier tontería. Y la iglesia va a crecer chueca. Ahora, ¿saben cuál es lo más difícil? Lo más difícil es decirle a una persona que ha sido engañada. Eso es lo más difícil. Es más difícil decirle a una persona que ha sido engañada que engañarla. Engañar a una persona, lo más fácil. Decirle que está engañada, lo más difícil. Porque te va a decir, no. Pues es que yo no soy tonto, yo no yo soy bien abusado, yo investigo. Está engañado. Ahí está el detalle, está engañado. Es más difícil decirle que está engañado. Más fácil engañarlo. Segundos engañas a una persona. Por eso no se debe de imponer las manos con ligereza. No se debe de llamar a alguien al ministerio tan rápido. Porque ¿qué tal si no está dispuesto a pagar el precio? ¿Saben que todo lo que se haga en la iglesia, todo, no existe nada? La hermana está allá atrás haciendo la comida. Pregúntale a qué hora se levantó para hacer la comida. No existe nada. El que limpió aquí. No existe nada que no se necesite sacrificio. Todo requiere sacrificio. Ahora, ¿cómo se va a poner a alguien en un ministerio si no se va a querer sacrificar? Como se dice en inglés, ¿no? Si cada rato call in sick.
Oh, no voy a llegar por esto. Oh, no voy a llegar por aquello. Oh, no voy a llegar. Pues, ¿sabes qué, hermano? Pues nunca llegues. Y cuando lo quieres remover, qué malos, no comprenden, no esto, no lo otro. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque pusiste las manos a prisa. No pongas las manos con ligereza. Muchos lo han distorsionado este versículo. Como por ejemplo, cuando se llaman las personas que se van a orar por ellos, ¿verdad? Y que se ponen las manos sobre su cabeza. Muchos dicen, de eso está hablando. Hey, no pongas las manos con ligereza. Decían unos pastores, no, yo por eso no pongo las manos, yo siempre así de lejitos, ¿verdad? Para no poner la mano. No está hablando de eso, hermano. No está hablando de que vas a orar por una persona y le pones la mano para orar por ella. No está hablando de eso. Está hablando de llamar al ministerio, porque todo el contexto es el ministerio, ¿verdad que sí? Ese es el contexto, el ministerio. No llames a nadie al ministerio a la ligera. No lo llames, ¿sí? No debes hacerlo apresuradamente, porque la ordenación debe basarse en el crecimiento espiritual demostrado de la persona. Por lo cual Timoteo debe ser cauteloso al seleccionar líderes, asegurándose de que tengan un historial establecido de madurez y fidelidad ante los que se les está confiriendo esa responsabilidad de autoridad. El apóstol Pablo está muy preocupado por las debilidades y los errores de los líderes. Y ya lo vimos nosotros, la Biblia nos los ha comprobado, que algunos ancianos en Éfeso estaban enseñando una falsa doctrina o posiblemente no estaban manteniendo una vida en santidad. Esa es la razón por la cual no se debe poner las manos con ligereza. Concluyo. Estos versículos establecen que el liderazgo de la iglesia requiere tanto protección contra injusticias como responsabilidad moral rigurosa. Y todo esto está bajo el principio fundamental de la imparcialidad y la integridad personal del líder. Y es la razón por la cual el apóstol Pablo instruye y advierte a los pastores de Éfeso, como lo dije hace rato. Hechos 20, del 28 al 36. Por tanto, Pablo hizo traer a todos los pastores de Éfeso porque él quiere darle las últimas recomendaciones a estos pastores. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Señor, yo te doy gracias por esta exposición. Ayúdanos, Señor, a mantenernos como una iglesia bíblica, donde hacemos las cosas sin parcialidad, donde todos somos tratados por medio de las Escrituras de la misma manera, donde no existen, Señor, preferencias. Ayúdanos a entender que solamente la única diferencia entre el pastorado y los laicos es la causa de su obra. Pero enséñanos a todos a vivir en santidad. Y antes de ser corregidos, enséñanos a temerte. Y que todos podamos ser obedientes a tu palabra. Te lo agradezco en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, en él confiaré. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Oh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, en él confiaré. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es mi pastor, nada me falta.